Es uno de los temas del día y desde la televisión pública lo seguimos muy de cerca. Se trata de la condena a la enfermera Brenda por el asesinato de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba después de un juicio extensísimo. Bien, estamos en comunicación con la doctora Daniela Morales Leanza, que es abogada defensora justamente de las madres de los bebés. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Silvia Fernández y Alejandro Puertas, la saludamos. Buen día, chicos. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien. Consultarle como primera pregunta justamente cuál es la reacción, cómo ha impactado en ustedes justamente la condena de prisión perpetua para la enfermera y también para otros de los imputados. Bueno, ayer terminamos tardísimo, la verdad, y con respecto a la enfermera Brenda Weber, los que esperábamos, realmente no teníamos otra expectativa. Sabíamos y estábamos convencidos que a lo largo de estas audiencias, a lo largo de este proceso, se había acreditado no solamente la existencia de los hechos, los asesinatos y los intentos de asesinato, sino eh, la participación y la responsabilidad de Brenda Agüero en esos hechos. Así que, y que no eran solamente indicios, que realmente habían pruebas contundentes, firmes, y que habíamos llegado a esa certeza absoluta. Así que, en ese sentido, la verdad, la justicia que le debíamos a esas mamás, a esos bebés, a esas familias y a toda una sociedad que estaba herida por semejantes hechos aberrantes, ¿no? Y como decíamos nosotros, esa justicia es ponerlas de pie a estas mamás para que empiecen a transitar dignamente el dolor que las acompaña y que no terminó ayer, 18 de junio. No terminó para ellas. Esto va a seguir muchos o el resto de su vida Doctora, con esas pérdidas. da la sensación Sí. de que la condena a Brenda Agüero es lo que caía de Maduro, ¿no? Asesinó a 5 criaturas, intentó asesinar a otras 8. Ahora, ¿no quedó flaca la condena con respecto al resto de quienes estaban sentados en el banquillo de los acusados, que fueron absueltos? Daría la sensación de que Brenda Agüero hizo lo que quiso y nadie la controló y no hay condena para esa falta de control. Bueno, y eso es la otra parte. La otra Bueno. parte, con las condenas de los funcionarios que han sido condenados, están conformes, en lo personal también. Y con respecto a las absoluciones, me han manifestado las mamás, nosotros representamos con el doctor Rueda 6 madres, así que algunas no coincidían, en todas, en general, con respecto a la absolución del exministro Diego Cardoso y con respecto a las otras absoluciones. Así que en ese sentido sí hay un sabor amargo. Doctora, puntualmente por las absoluciones a las que usted hace referencia, la del exministro Cardoso y de la exdirectora del hospital Claudia Ringelheim. ¿En qué otra instancia judicial entonces continuarían ustedes a raíz justamente de esta absolución? ¿Existe un juicio número 2? Existen vías recursivas, la Ah, casación. ahí está. Nosotros vamos a estar a disposición a los pedidos que nos hagan nuestras representadas. Eh, Primero vamos a esperar los fundamentos, que van a estar en unos 2 semanas aproximadamente, y luego lo que nos pidan nuestras representadas es lo que haremos. Eso también ni siquiera hemos hablado con el Ministerio Público Fiscal. eh, es todo muy reciente, sí, pero primero lo primero es esperar los fundamentos de esa Por sentencia. último, de mi parte, doctora, le agradecemos aparte muchísimo este contacto con la televisión pública tan temprano. Usted logró llegar, nunca se va a entender la mente de un criminal, de un psicópata, ¿no? Pero usted logró entender cuál fue la motivación para llevar a una persona como Brenda Agüero a cometer semejante sin razón. Tal como lo dicen, lo decís, no, es imposible entender desde el sentido común, desde la lógica, qué es lo que la motivó. Pero sí, en la oportunidad de los alegatos, de cierre, cuando cerramos los alegatos, nosotros pudimos darles el porqué a esas mamás, que era una pregunta que se hacía constantemente. Y esto surgió desde los indicadores que surgieron de las pericias psicológica y psiquiátrica, que nos interpretó o nos muestra una manera de ser de Brenda Cecilia Agüero, con esta personalidad exacerbada, narcisismo, rasgos psicopáticos, este deseo de ser, de omnipotencia, y en definitiva nosotros decíamos, ella se creía Dios, ella decidía quién vivía y quién moría. Doctora, en estas Y circunstancias... todo por un motivo personal, ¿no? Un motivo personal para esta motivación de sentirse omnipotente, ¿no? De destacar en algunos cuando alertaba, porque era la primera que alertaba, pero todo surge de su personalidad y de su manera de ser.
Doctora, en esta circunstancia, ¿Brenda Agüero continuará detenida en el mismo lugar donde está ahora o está previsto que sea trasladada a otro penal, habida cuenta de lo que suele suceder, ¿no? Cuando, en el caso puntual de una mujer, llega a un penal de mujeres con la condena de homicidio de bebés o de niños, no suele pasarla bien, digamos. Por eso le consultamos. Lo mismo sucede con los penales de varones cuando se trata de personas que han abusado sexualmente o que se trata de violadores. En el caso puntual de Brenda, ¿va a continuar en el penal donde está o va a ser trasladada? Ella va a continuar en la cárcel de Bower. Ujú. Eh, Entiendo que, no sé, eso lo diría su abogado defensor, no sé en qué pabellón se encuentra, si va a ser trasladada, esos son pedidos, pero detenida va a continuar y en la cárcel de Bower. Doctora, le agradecemos muchísimo esta Sí. comunicación con la televisión pública y seguramente seguiremos en contacto a partir de estas recusaciones que usted nos adelantó van a plantear por la absolución de los funcionarios. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. Gracias. Gracias, Igualmente, muchas muchas gracias.